Estudiantes, nuestro tema a tratar en esta semana, en esta nueva sesión, en historia, y perdón, en geografía, perdón, es el siguiente. Tasa de crecimiento poblacional. Tasa de crecimiento poblacional, hemos visto que en los últimos años, cómo la población ha aumentado y sigue aumentando, ¿cierto? Independientemente que existen las tasas que están reduciendo la población por cuestiones del coronavirus, por las enfermedades, algo importante aquí que vamos a tener presente es que en el mundo va a existir nuevas enfermedades, ¿sí? Va a existir porque tienen que existir, ¿cierto? Porque algunos encargados, ciertas personas se encargan de ello, ¿cierto? Personas que tienen alto poder adquisitivo, monetario, político, para disminuir la población, y eso no es un secreto, ¿cierto? Ahora vamos a ver el por qué. Antes de iniciar con nuestra temática, jóvenes, vamos a entrar con la siguiente pregunta. ¿De qué manera el crecimiento poblacional puede afectar el medio ambiente y sus recursos naturales? ¿Quién en el grupo me puede ayudar con esa pregunta a responder? ¿De qué manera el crecimiento poblacional puede afectar al medio ambiente y sus recursos naturales? Un voluntario, por favor. Profe, pues por la Sí, contaminación que se genera. por la contaminación que se genera, ¿cierto? Si es viable. ¿Qué más sería? Profe, también porque a mayor población, pues mayor es la cantidad de recursos que demandan. Y teniendo en cuenta que hay recursos que se agotan, pues es más difícil conseguir los recursos y satisfacer las necesidades de toda la población. Muy bien, muy bien. Vemos que la población en sí va a crecer, chicos. Va a crecer. Al momento que ustedes ya sean personas responsables, tengan hijos, que no sea ahora, que sea por allá a los 28 años, ¿cierto? Se va a dar cuenta que la población va a crecer. En su tiempo, usted que apenas está iniciando su etapa, va a ver que usted va a ver muchas condiciones en el mundo. De pronto a usted le toca vivir, que la población va a crecer más de lo normal, o ciertos recursos se van a acabar antes de tiempo, usted de pronto va a ver escasez de agua, ¿cierto? Aunque no estamos viendo la escasez de agua. Chicos, me disculpa un momento que he tenido una problemática acá. Ese crecimiento de poblacional que vamos a ver va a crecer. Ciertos recursos se va a agotar antes de tiempo. Mire el caso de Colombia. Colombia, 51 millones de habitantes. Sí, 51 millones de habitantes y sigue creciendo. La demanda poblacional sigue aumentando y ciertos recursos se va a acabar antes de tiempo, ¿cierto? Antes de y después de, ¿cierto? Después de, tal vez no exista nada ya. Y antes de, ojalá que no se esté al agua antes de tiempo, ¿cierto? Porque lo que podemos suponer, jóvenes, que la Tercera Guerra Mundial va a ser por este líquido, ¿cierto? Por agua, ¿cierto? Y no va a ser por el dinero, porque mucha gente no se puede tomarse el dinero, ¿cierto? Por el agua es esencial para toda la vida. Sin agua no hay vida. Sin H2O, el mundo se va a acabar. El crecimiento poblacional se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo determinado, el cual se puede medir a través de una fórmula aritmética. También se puede emplear como sinónimo el término crecimiento demográfico. Cuando se hace mención al crecimiento poblacional, se puede hacer referencia a cualquier especie animal. Sin embargo, se suele usar para referirse a los seres humanos, en especial cuando se realizan investigaciones acerca del crecimiento poblacional. Los censos, jóvenes, claro.
Los censos se hacen cada, ¿qué? Cada 4 años, ¿cierto? Para medir el índice de crecimiento de la población, ¿cierto? Hemos visto como en cualquier parte del mundo, ¿cierto? El crecimiento demográfico se ha establecido, ¿cierto? De pronto su papá, su mamá, le sale una oportunidad en Europa y, ojo, el salario es muy gratificante. Su mamá o su papá no lo va a pensar 2 veces, ¿cierto? Si tiene la oportunidad de irse, lo va a hacer, ¿cierto? ¿Qué dice esto? Que el crecimiento de X población al momento que usted se traslade está aumentando, así sea por usted, ¿cierto? Antes eran 51 millones de habitantes, con 2 personas más, ¿cierto? Incrementa un poquito más, no como tal, pero en los últimos 10 años hemos visto como la población mundial sigue aumentando, ¿cierto? Los datos que se obtienen de estos análisis son de gran importancia, tanto para los gobiernos de un país como para las diferentes organizaciones internacionales. Cabe resaltar que durante el siglo XX la población de seres humanos ha crecido y sigue creciendo. El gran porcentaje lo que ha generado preocupación, en especial por sus consecuencias sobre el uso y cuidado de los recursos naturales, entre otros. Vamos a observar nuestra gráfica, vamos a detenernos allí. Nuestra gráfica nos dice que en los últimos años la población sigue aumentando, ¿cierto? De 1950 a 2015. Vamos a conocer el índice poblacional que sigue aumentando en nuestra punto. 50. La población simplemente no llegaba al límite que se conoce hoy en día, ¿cierto? De 1950 a 2015, el índice característico de población quiere decir que hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Hay más mujeres que hombres, y eso es verdad, chicos y chicas. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a las causas que se vivió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En la parte europea, su índice de población no es tan alta como la parte asiática o como la parte latina, ¿cierto? En Latinoamérica, Sudamérica. El índice poblacional, su índice va aumentando. En 1950 vamos a ubicarlo a 1990, ¿cierto? En 1990 vamos a conocer que el índice entre varones y mujeres, el índice de mujeres sigue aumentando, ¿cierto? Un porcentaje, vamos a llamarlo hasta aquí, ¿cierto? Podemos distribuir esa población como el del 50% y va de crecimiento, ¿cierto? Va de crecimiento con comparación de crecimiento de 1950, ¿cierto? Que era 10 millones de habitantes, o por un poquito más, ¿cierto? 10.000 millones de habitantes y sigue aumentando, o menos de 10.000 millones de habitantes, ¿sí? Menos de 100.000 millones de habitantes. Entonces, espera, vamos a ver 2.000 millones de habitantes, ¿cierto? Miren que el índice sigue disminuyendo. Este índice de 1950 a 1955 a 1970 va creciendo. Pero ojo, aquí todo no es color rosa, ¿cierto? Miren que en 1914, en 1918, el índice poblacional disminuye un poco, debido a la guerra belga de aquel tiempo, ¿cierto? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. De ahí adelante, súmele usted que la población va en un altibajo, ¿cierto? La población va altibajo, pero en el último tiempo, ¿cierto? La población se ha disparado. Con el tiempo de la pandemia que estamos padeciendo hoy en día, la población sigue disminuyendo, pero adivinen qué, hay un punto en que el punto de la pandemia va a acabar, ¿cierto? Y la población nuevamente, mire, observe bien, no va a haber tope que lo agarre, no va a haber tope que aguante el crecimiento poblacional, porque mucha gente, jóvenes, se va a reproducir como a ratón, ¿cierto? Se van a reproducir, perdón la expresión, pero se va a reproducir porque quieren recuperar seres familiares que han muerto, seres que no están ocupados, la silla de alguien, ¿cierto? Y miren que ciertos países europeos no tienen grandes tasas de índice poblacional, ¿cierto? Estos índices de población siguen aumentando en todos los continentes, más todavía en los continentes más empobrecidos, jóvenes, o en continentes desiguales, ¿cierto? África, Suramérica, ¿cierto? Perdón, sí, Suramérica sigue aumentando, ¿cierto? Latinoamérica, fíjate que ciertos países que están en vía de desarrollo, sus índices poblacionales siguen aumentando y la pobreza, esa brecha entre pobreza y equidad está a años luz, ¿cierto? Por ahora no vamos a verlo. Aquí en Colombia no vamos a ver eso por ahora, jóvenes.
hay que ser consciente por la mala administración que se está llevando a cabo. Zonas urbanas, las zonas urbanas son las que presentan mayor crecimiento demográfico, ¿sí? Las zonas urbanas, los últimos años, jóvenes, hemos visto cómo ha crecido. Mira la parte donde usted vive, ¿cierto? En los barrios que usted vive. Esa parte donde usted habita, donde usted vive, ¿cierto? Es muy característica. ¿Característica en qué sentido? Que usted cuando tenía 5 años, ¿cierto? Tal vez aparte no mejoró tanto, no creció tanto, ¿cierto? Pero después ya que usted tiene uso de razón, le puede preguntar a su papá, papi, en los últimos años, ¿cuánto ha crecido el barrio donde vivimos nosotros, ¿cierto? O su grupo familiar, ¿cuánto ha crecido en los últimos 20 años, ¿cierto? Este punto de crecimiento, las zonas urbanas están creciendo más. Vemos que muchas personas se desplazan de las zonas rurales, de los pueblos, a la parte de la ciudad, ¿cierto? Muchas personas van a la parte urbana a habitar, a buscar mejores empleos, mejores calidad de vida, ¿cierto? Muchas personas emigran a la ciudad y esto hace que muchas ciudades vayan creciendo, ¿cierto? Se vayan expandiendo. Así como los países en vía de desarrollo, por el contrario, el crecimiento poblacional es menor en los países desarrollados. Por ejemplo, el crecimiento poblacional en México ha ido en aumento a lo largo de su historia. En el país más habitado, con más habitantes hispanohablantes de América Latina. México tiene una población aproximadamente de 130 millones de habitantes y se estima que seguirá creciendo gracias a diversos factores, gracias a su continuo desarrollo político, económico y social. México tiene 130 millones de habitantes, jóvenes, algo alarmante, ¿sí? 230 millones de personas, apenas Colombia tiene 51 millones de personas. El crecimiento que se va a ver relacionado va a superar muchas escalas, ¿cierto? Del 0, sí, o del 0 punto neutral, vamos a pasar hacia el 140, ¿cierto? Por ahora, el tope poblacional que se ve a nivel mundial está en el 120. ¿Qué quiere decir esto? Con nuestra escala que vamos a llevar a cabo, ¿cierto? Vamos a conocer que miren que el índice de crecimiento demográfico no disminuye, sino que en aumento. Ya cuando está en la brecha, en lo alto, jóvenes, cuando está en la cúspide, ¿cierto? Que va a desfallecer, va a descender. Sí, esto se debe a qué factor aquí, sí, porque desciende. Enfermedades epidémicas o pandemias, ¿cierto? Que se vaya a cabo, ¿para qué? Para disminuir un lazo de población. Nuevamente lo vamos a recuperar y vamos a crecer nuevamente, vamos a disminuir y vamos a crecer nuevamente. Pero ojo, el punto tope que se llegue, que la población va a llegar, jóvenes, va a una problemática, que nuestros recursos no van a alcanzar. ¿Para cuántos años? Puede ser para años posteriores, crecimiento por año. En 2 años, en 10 años o en 14 años, ¿cómo va a cambiar el mundo? El mundo en los últimos 20 años, ¿cierto? De 2010 a 2020, mire cómo ha crecido, ¿cierto? La población sigue aumentando, ¿cierto? ¿Por qué les digo que de pronto va a disminuir un poquito repentinamente? Es por las enfermedades que se crean, ¿cierto? Las enfermedades hoy en día se pueden manejar, ¿cierto? Miren el tiempo de 1919, 1900, si no estoy mal, 1912, 1916, después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, 2 años después, nace una nueva enfermedad. Sí, la peste negra, ¿cierto? La gripe española, ¿cierto? La gripe española nace aquel tiempo y casi gran población de Europa desaparecía por esta enfermedad, esta epidemia, ¿cierto? Porque la población en aquel tiempo había aumentado, ¿cierto? Cada época va a marcar una pandemia, ¿sí? Y eso no lo digo yo, no lo dice el profesor Sergio, eso está en la historia, ¿cierto? En la historia nos relata esa parte donde la población aumenta, pero también va a disminuir. ¿Por qué, Kiko? Por algo propio, recursos económicos, que pueden subsistir a largo plazo. Tipo de crecimiento poblacional. Existen 2 tipos de crecimiento poblacional, denominadas crecimiento exponencial y crecimiento logístico. El crecimiento exponencial presenta los datos con una curva de forma de J, perdón, y refleja cómo las poblaciones crecen muy rápido. Luego se detiene de manera repentina debido a diversos factores, ¿cierto? Esta curva J, ¿cierto? Va a crecer, esta curva J va a crecer, ¿cierto? Vamos a encontrar ese contraste donde por la tasa de crecimiento y millones de personas se ve.
Miren que el año 1895 a 2020, el crecimiento, la tasa de crecimiento va en aumento, ¿cierto? De 1895 a 2000, el año 2000, ¿cierto? El crecimiento fue relativamente. Miren que de 1895, el crecimiento es de 1.4. Donde se ve más crecimiento en todo este punto de, de población, ¿cierto? O representación en años, va a ser ¿a dónde? En 1930. O 1900, perdón, en 1960, por millones de habitantes. Se creció, pues, ¿qué? 3.4 de habitantes, ¿cierto? 34.9 de habitantes creció ese tiempo la población. Y miren que en los últimos años la población sigue aumentando. En el año 2000 pasamos a tener 97.5, ¿cierto? Millones de habitantes, ¿cierto? A nivel mundial. El punto tope que se va a alcanzar, que en 2020, ¿cierto? Va a ser 126 mil millones, ¿cierto? De habitantes. Pero ese número ya ha sido un poquito ya superado, ¿cierto? O están allí poquito de alcanzar. Otro punto que es en el 2020, año pasado, estamos en 2021. Vamos a esperar, sí, eso es lo que espera la sociedad. Para el año 2050, el crecimiento poblacional de cuánto va a ser, ¿cierto? Ese crecimiento poblacional a gran escala. Miren que apenas México tiene 130 millones de habitantes, ¿cierto? Colombia tiene 51 millones de habitantes. Ahora suman el crecimiento demográfico que va a tener Rusia y tiene China en los últimos años, ¿cierto? Tasa de crecimiento, perdón, crecimiento logístico. Presenta los datos de crecimiento poblacional a través de una curva en forma de S. ¿Sí? Expone los datos de una población cuyo crecimiento tiene una etapa lenta, luego toma velocidad y crece y finalmente decrece de manera gradual buscando equilibrio. Esta curva en forma S va a buscar de manera equilibrada, ¿cierto? La población restante que tiene el mundo, pero va a decrecer, ¿cierto? Por diferentes factores, ya sea enfermedades, guerras bélicas, hambruna, ¿cierto? Desigualdad social, que se ve en diferentes partes del mundo. Jóvenes, y no somos ajenos a esto. Esto es lo que estamos padeciendo a nivel mundial. Y esto es lo que vemos a nivel mundial, ¿cierto? El crecimiento demográfico. Pregunto, ¿población ciselejana ha crecido o ha decrecido? ¿Usted qué diría? Fran Sarmiento, ¿tú qué me dices? ¿La población ciselejana ha crecido o ha decrecido? Yo diría que ha crecido. Tú dices que ha crecido, muy bien. La señorita Natalie, ¿tú qué opinas, señorita Natalie? ¿Tú qué dices? ¿Para ti la población ciselejana ha crecido o ha decrecido en los últimos años? Pues sinceramente no tengo mucho conocimiento de eso, pero pues si tuviera que dar una opinión diría que ha crecido. Muy bien. Simplemente no hay que ser científico, no hay que ser inteligente para saber que la población ciselejana ha crecido. Miren los dos centros comerciales. Cuando una zona urbana tiene crecimiento de infraestructura jóvenes, eso por lógica, eso creció. Cuando usted vaya a cualquier parte del mundo y va a su pueblo natal, ¿cierto? El pueblo de su papá, de su mamá, de sus abuelitos, y usted por lo menos, un ARA, un D1, usted haga la firma, esto creció, porque hace 10 años eso no estaba. Al momento que se cree eso, se cree, ojo, ruta de comercio y ruta económica, pero también crecimiento demográfico. Cuando un mercado entra, una tienda entra a cualquier parte, quiere decir que esa ruta es comercial y el crecimiento demográfico es accesible. O sea que las personas van a llegar a ese sector a comprar. O sea, Cincelejo en los últimos años sí ha crecido. Mire que tiene 2 centros comerciales, ¿cierto? Tiene ya parte de construcción, centro urbanístico, por ejemplo, casas de urbanizaciones, ¿cierto? Ya tiene. Miren que sigue aumentando, ¿cierto? La población de Cincelejana en los últimos tiempos se ha moldeado. Ciertos barrios nuevos han crecido, ¿cierto? Y así como crece la población cincelejana, no quiere decir que la población a nivel mundial sigue creciendo, ¿cierto? Sigue aumentando. Y ese es el contraste, jóvenes, que lo vamos a encontrar en nuestra realidad. Ese es el miedo de todos los seres humanos, porque no sabemos quién va a pagar el plato roto, ¿cierto? ¿En qué sentido digo esta palabra, quién va a pagar los platos rotos, jóvenes?
Miren que se creó una pandemia, se creó este coronavirus, se creó muchas cuestiones, ¿cierto? Lo que se va a llevar a cabo con esto, chicos, y lo más probable es que cierto grupo de personas tiene que morir. ¿Quién va a morir? No sabemos, eso va a ser al azar con este tipo de pandemia, ¿cierto? Miren que muchas personas ha infectado. Tal vez nosotros lo hemos infectado, ¿cierto? Y lo hemos recuperado de ellos. Pero muchas personas que no tienen las mismas condiciones, ¿cierto? Van a sufrir las pérdidas, ¿cierto? Esto es lo que hemos visto y esto es la propaganda que nos venden a nosotros. Miren que el tiempo de crecimiento va a ser un poquito lento. Va a ser un poquito lento en esta parte, ¿cierto? Porque va a ser un poco, digamos que lento en esta parte. El crecimiento en Europa, ¿cierto? Perdón. El crecimiento en Europa no va a ser repentinamente creciente, no va a ser creciente. Cuando una población tiene pérdida de millones de habitantes, ¿sí? A nivel mundial, si vaya por un poquito la reproducción, ¿sí? Porque, ojo, si estamos aquí en Colombia, hay que tener mucho cuidado porque muchas personas están desempleadas, ¿cierto? Y no podemos comparar con países desarrollados, ¿cierto? La población va a ser un poquito lenta al momento de crecer, pero al momento de subir nuevamente se va a dar un punto cúspide, ¿cierto? Un punto cúspide, pero al momento vaya que un decrecimiento, ¿cierto? Un decrecimiento nuevamente, ¿cierto? Por esta culpa de que se está viendo el crecimiento poblacional y con la culpa de las pandemias que existen a través de la historia. Y siempre, jóvenes, siempre, grábense eso en la cabeza, siempre va a haber una pandemia nueva. Profe, usted es mentiroso, profe, no diga eso. El ébola, ¿qué será entonces? Mire que el ébola está ahí, aún no tiene cura. La mayor muerte de jóvenes a nivel mundial, de personas, no es el COVID, señores. La primera causa de muerte a nivel mundial es el SIDA, jóvenes. El SIDA, mire que el SIDA hasta hoy día no tiene una cura. Ahora, la segunda causa de muerte a nivel mundial es accidente automotriz, ¿sí? Es la cuestión del accidente. Ahora con la cuestión de la pandemia, ¿cierto? Para disminuir la población. Por eso digo, cada época va a marcar un punto de una enfermedad nueva, ¿sí? La peste negra, la gripe española, ¿cierto? Cáncer, llámese SIDA, llámese sífilis. Esta enfermedad no nace en todas las jóvenes, alguien las crea, ¿sí? Para disminuir la población y, ojo, los recursos tienen que alcanzar. Imagínese usted que usted exista, está Natalie, Frank, Dayana, tienen ustedes a tener 25 años, se agota el agua. Eso es un caos, ¿cierto? No se va a bañar, no va a tomar agua potable, no va a hacer sus alimentos. Entonces, recojámonos y vámonos, porque no vamos a hacer más nada. ¿Por qué creen que están explorando el planeta Marte? Porque quieren. Chicos, porque sabemos que los recursos y como está la población no va a alcanzar para largo tiempo. Si vamos creciendo como vamos, nosotros somos el fin de nuestra especie, el colapso somos nosotros. Nadie va a venir a destruirnos, simplemente nosotros. Y el ser humano está de poquito a poquito destruyendo lo que le queda. Muy bien. Tasa de crecimiento poblacional. Miren que los índices de crecimiento poblacional está lleno a gran escala numerosa. Es alarmante, joven, es alarmante como, miren que países como China, países asiáticos, no le permiten que tengan 3 hijos, ¿cierto? 3 hijos, 4 hijos. No permiten eso porque de porciones poquitas. Toma tú, toma tú, toma tú, ¿cierto? A pesar que se gana bien, ¿cierto? Esas personas ganan bien, no pueden reproducirse como a gran escala. ¿Por qué? Porque ya no hay casi la gran mayoría de territorio que tienen China y países asiáticos están muy acelerados, no saben dónde construir. El único foro donde pueden construir estos países hacia arriba es por donde están creciendo, ¿cierto? Miren los países, mire país norteamericano, ¿cierto? Sus rascacielos, sus edificaciones, porque ya no tiene por dónde crecer, ¿cierto? Mira la cantidad masiva de personal sigue aumentando. La tasa de crecimiento poblacional es un índice que se emplea tanto en las investigaciones demográficas como ecológicas, con el fin de exponer cómo ha sido el incremento o disminución de la población de una especie en un lugar y tiempo específico. Los resultados obtenidos se exponen generalmente en porcentajes y se emplea tanto para comparar con los análisis anteriores como para realizar futuras aproximaciones. Cuánto fue la población de 2010 y cuánto es la población de 2020, ¿cierto? Porque apenas el 2021 va en crecimiento.
o cuánto es la población de 2010 y cuánto va a ser la población en 2030. Los análisis hacen eso, de cuánto va a ser la población, ¿cierto? Y la población colombiana se estima que para 2050 vamos a ser que 60 millones de habitantes. Por otro lado, la medición de la tasa de crecimiento poblacional se ve afectada directamente tanto por 4 importantes índices. ¿Cuál sería? Natalidad, mortalidad, emigraciones, inmigración, ¿cierto? La tasa de natalidad, cuántas personas nacen en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuántas personas mueren? La parte de mortalidad, ¿cierto? ¿Cuántas personas están muriendo ahora diariamente, en esta hora de clase que estamos dando? ¿Cuántas personas están naciendo en este momento? ¿Cuántas personas están muriendo aquí en Colombia? La emigración, que sabemos que lo vamos por otra parte, buscando una mejor calidad de vida, ¿cierto? La emigración, aquellas personas que vienen a nuestro propio país, ¿cierto? Lo cual es que varía en el tiempo y por esas circunstancias. Cuando vamos a otro país o otra ciudad, estamos haciendo que una inmigración, ¿cierto? Inmigrando a otra parte, digamos que esa parte de población sigue aumentando, ¿cierto? Así sea que usted vaya usted, vaya su perro, por eso está aumentando la población, ¿cierto? La fórmula para obtener los datos de tasa de crecimiento poblacional se obtiene de la siguiente manera. Tasa de crecimiento poblacional. Este es un punto importante, jóvenes, donde más será nuestra tasa índice poblacional. Nuestra tasa poblacional nos va a indicar cuánto es el crecimiento que se tiene de habitantes, ¿cierto? Crecimiento X, ¿cierto? Un recorrido de población Y. Nuestro crecimiento X, población recorrido Y, lo va a decir cuánto es el crecimiento poblacional por año, ¿cierto? El crecimiento poblacional sabemos que se mide por final de periodo, ¿cierto? Final de décadas o de años, ¿cierto? Otro punto es por la población del principio de periodo, ¿cierto? Cuando se termina un siglo, inicia otro siglo. ¿Cuánto fue la población de los años 90 hasta la población del año 2000, ¿cierto? En adelante. Miren que la población ha crecido, ¿cierto? Este va a ser un resultado final, ya puede ser del 100%, ¿cierto? Del 100%. Sin embargo, la ecuación se suele emplear para expresar la variación de crecimiento poblacional durante un periodo de porcentaje es la siguiente. Porcentaje de crecimiento X, tasa de crecimiento del periodo y nuestro crecimiento total, ¿cierto? Que es del 100%. Ahora bien, si el resultado obtenido es un valor positivo, entonces quiere decir que el número de habitantes de un país o región ha aumentado. Sincelejo, en los últimos años, en la última década, ¿cierto? 10 años, vamos a ponerle Sincelejo en los últimos 40 años, ¿cierto? 40 años Sincelejo. ¿Cuánto ha sido su crecimiento? ¿Cuánto ha sido el crecimiento de Sincelejo en los últimos años? Vamos que la población X, periodo de transición, allá al punto Y, ¿cierto? La población puede ser del 100%, ¿cierto? En los últimos años, Sincelejo sí ha crecido, ¿cierto? Este porcentaje o esta ecuación que se va a realizar, que hacen muchas personas, ¿cierto? Para sacar la población de dicha zona. Por ejemplo, miren que los censos poblacionales se van a hacer para saber, ¿sí? Para saber el índice poblacional de cada nación o de cada departamento. Por eso se hace el censo. En el caso contrario, si arroja un número negativo, es porque ha disminuido el crecimiento poblacional. Pero en caso de obtener un 0 como resultado, eso quiere indicar que la población se encuentre equilibrada. En los últimos años, la población puede como crecer, ¿cierto? Como puede crecer, como puede decrecer, ¿cierto? Ese es el contraste que lo vamos a encontrar en nuestra sociedad. Factores que influyen en el crecimiento poblacional. Existen diversos factores que han influido en el crecimiento poblacional. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes. Vamos a encontrar los crecimientos poblacionales jóvenes por la elaboración, la actividad agrícola, la región industrial, desarrollo continuo o mejores de calidad de vida, ¿cierto? En la elaboración y uso de herramientas que facilitan diversos trabajos, como la construcción de viviendas, el cultivo y la recolección de alimentos, entre otros. Cuando ya la humanidad pasa a ser sedentaria y no nómada, se asienta en un lugar, comienza ya a fabricar sus casas, ¿cierto? Sus casas, comienza a fabricarla. Esta parte se asienta, que es parte de construcción, que puede ser en palito, puede ser en material, ¿cierto? Ya la persona comienza a hacer sus casas y a sentarse y comienza a hacer su propio cultivo y recolección de alimentos. La actividad agrícola, que ha sido importante para el desarrollo humano.
ya que ha permitido la construcción de ciudades alrededor de actividad comercial e intercambio cultural. Sincelejo se encuentra ¿dónde? En el Caribe colombiano, ¿cierto? Latitudes o parte de sus grados centígrados, ¿cierto? Entre los grados entre 25, 30 y 38 grados centígrados, ¿cierto? 20, perdón, 25 no, 28 y 38 grados centígrados, ¿cierto? Hasta a veces puede llegar a 40, ¿cierto? Es una zona cálida, una zona tropical que se va a encontrar con la parte marítima, ¿cierto? Coveñas, Tulú, ¿cierto? Está ubicada entre ciertos ríos. Río San Jorge, ¿cierto? Y cercanamente río ¿qué? Río Sinú, que se encuentra ¿dónde? Córdoba, ¿cierto? Montería. Este tipo de actividad agrícola que tiene diferentes departamentos, ahora vamos a concentrarnos en Sucre. Miren que la parte aquí importante es la parte aquí económica, donde se basa en el agro y el cultivo de ciertas especies, ganado, ¿cierto? Todo lo que tiene con especies, ¿cierto? Esa es la actividad humana, se asienta alrededor de una parte comercial donde su incremento de comercio sea favorable. No hace verdad que la señorita Natalie cumplió 28 años en tiempo futuro, 25 años, y se va a sentar por allá en el desierto. La señorita Natalie en ese tiempo va a ser médica, pone su centro asistencial, pero ¿quién la va a ir a visitar en la parte de La Guajira, en el desierto, donde no es habitable casi la vida, ¿cierto? El punto de comercio quiere decir que usted ponga su parte de economía, su laboratorio, su escuela, lo que quiera colocar a largo plazo, algo cercano que sea transitable. Por eso, cuando usted van de un lugar a otro, se van a Barranquilla, van para Tolú, van para Coveñas, donde usted quiera ir, van siempre, pero siempre jóvenes, va a encontrar por la vía que un restaurante, ¿cierto? ¿Por qué? Aunque sean en el fin del mundo, porque la persona que va por allí te tiene que dar hambre. Usted tiene que comer, ¿cierto? Usted va a aterrizar a esta parte y va a alimentarse. Un intercambio comercial, otra parte, intercambio cultural. Al momento que usted tiene una persona, usted está haciendo que un cambio cultural. Mire, nosotros somos cincelejanos, y en otra parte de Córdoba, que hay allí una parte cultural y aparte que económica y comercial, ¿cierto? Eso se hace. Cuando vamos a Guacarí, a Viva, parte comercial y parte cultural. Nos encontramos con prendas de vestimenta, Renzo, Coal, mire, la parte de los helados, McDonald's, en Guacarí, donde en McDonald's, norteamericana, una parte económica, una parte que cultural, que hay un intercambio allí, ¿cierto? Otro punto, la revolución industrial cambió todo, joven. Desde que inició la revolución industrial, el mundo jamás volvió a ser el mismo, ¿cierto? La revolución industrial impactó el desarrollo humano de manera positiva, tras alcanzar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de trabajadores, limitar la hoja de trabajo, incrementar el número de empleos, así como el desarrollo tecnológico, entre otros. Ya la persona no es explotada laboralmente, tiene que trabajar 8 horas, de ahí en adelante son horas extras, ¿cierto? Muchas personas tienen abanico, con el tiempo la revolución industrial mejoró las condiciones, se creó el aire acondicionado, muchas personas tienen aire acondicionado. O ustedes, ¿cuántos en su casa no tienen aire acondicionado? ¿Cierto? Comienza la revolución tecnológica, los celulares, ¿cierto? Los computadores, el transporte masivo, una revolución propia que se va a ver reflejada, incremento del número de empleos, ¿cierto? Y la población va a subir, joven. Desarrollo continuo en el área de la salud también ha sido un factor, que ha incrementado el crecimiento poblacional al ofrecer mayores esperanzas de vida. Mire que si llegó la ciencia que usted le permite vivir 150 años, ¿cierto? 150 años, tiene que la esperanza aumenta, ¿cierto? La esperanza de vida acá en nuestro territorio colombiano es de 80 años, ¿cierto? A veces pasan los 90, hay personas que llegan a 90 años, ¿cierto? Esos abuelitos a tiempos arcaicos, ¿cierto? Nuestros abuelitos llegan a 90, 120 años, pero la población activa de hoy en día, muy poco le dan la esperanza de vida. Le pueden dar a nosotros 60, 80 años o menos de 60 años. Mire que hay personas que viven 15 años mueren antes de tiempo, ¿cierto? Porque la esperanza de vida con las nuevas enfermedades, contaminación, deterioro ambiental, nos pasa factura. Mejoras en la calidad de vida. En términos generales, es decir, contra un buen sistema de salud y de educación, posibilidad de encontrar empleo, estabilidad política, económica y social. Entre otros, ha sido factores que han elevado en los números de habitantes en diversas poblaciones, ¿cierto?
Mire que muchas poblaciones van a hacer política, quieren una mejor calidad de vida, la parte social, la parte económica, mejor educación para sus hijos, si van de un lugar a otro. ¿Sí? Entra la parte de ya emigrar, otros términos generales, buscar mejores condiciones, ¿cierto? Y eso hace que esta parte de incluyente lleve a la parte de crecimiento poblacional de los continentes, de las sociedades modernas.